claro, Y eso es parte del monoteísmo judío. Bueno, del judaísmo en realidad. del judaísmo. Y tienes un buen argumento porque ¿en qué momento los cristianos, primeros cristianos, que hablamos de la primera iglesia, ¿no? De la primera iglesia cristiana que fue netamente judía, Pablo. ¿Cómo fue esa transformación de el Dios que no tiene, que es incorpóreo, que obviamente todas estas frases, incorpóreo, um, que es impasible, todas estas frases, toda esta fraseología es del idioma griego, es decir, de la filosofía griega. Claro. Viene de ahí todo esto, ¿verdad? Pero los judíos del primer siglo, ¿cómo concibieron a Jesús? ¿Cuál fue su cristología? Eso es interesante. Ahora me gustaría comentar, Pablo, referente al judaísmo, ¿qué concepciones tenían de los seres espirituales? Ya que cuando hablamos de la tradición grecorromana, ellos llegaban a concebir que el hombre podía ser divino, había una especie de divinización, ¿no? El hombre moría y Claro. si este hombre tenía ciertos méritos, se divinizaba, aunque era una práctica pues totalmente criticada por muchos porque no parecía lógico que un ser humano pudiera llegar a ser un semidios, que esas naturalezas se combinaran, que se fusionaran, era imposible. Algunos criticaban esa práctica. Algunos emperadores llegaron a ser divinizados, pero algunos que no eran tan reconocidos por sus méritos eran criticados y había críticas, aún el mismo Flavio Josefo hacía críticas a esta práctica. Pero es curioso que Flavio Josefo, que es un historiador judío, mencionaba a Pablo que Moisés era como un dios, ¿verdad? Como un dios. Y eso es chocante. ¿Cómo es posible que un judío mencione que Moisés era como un dios? Podemos ver en la tradición judía, Pablo, ciertas jerarquías espirituales. ¿A qué me refiero con esto? Que la divinidad, obviamente para el judío, para un pueblo celoso que no aceptaba otra adoración a ningún dios, bueno, claro, los judíos ortodoxos, que siempre hubo idolatría dentro del pueblo de Israel, estos que no aceptaban la adoración a nadie, la esencia divina para ellos era incomparable. Pero Claro. sí había niveles de jerarquía, es decir, había judíos que creían en dioses de segunda clase, una especie de divinidad um, de otra natura, por así decirlo, seres espirituales, o aún personajes icónicos como Enoch, como David, que de hecho hubo una herejía que se atacó de un rabino que decía que David, el rey David, iba a estar sentado a la diestra del Padre en el trono, con un trono divinizado. Y los rabinos de su tiempo lo acusaron de herejía, ¿verdad? Entonces, Claro. mi pregunta, o no sé tú cómo lo veas, el pueblo judío, ¿qué concepciones tenía de lo espiritual? Referirme de la espiritualidad, me refiero de los otros dioses, de los demonios y de Dios. ¿Qué concepto tenían los Claro. judíos? Por ejemplo, el judaísmo tenían patriarcas exaltados, como tú bien decías. Nosotros, para poder entender el monoteísmo y el judaísmo de Palestina del primer siglo, debemos meternos un poco en lo que son los apócrifos. ¿Ya? Los apócrifos a lo mejor para nosotros son libros prohibidos, son libros que nos dicen no se acerquen ahí, pero en realidad el judaísmo o un judío del primer siglo sí leía estos textos. Como te dije al principio, o hace un momento atrás, era bastante polisémico todo esto, tanto la figura del Mesías como lo que era el monoteísmo, era bastante amplio, no era como Vir lo llama una monolatría, ¿ya? Hay un cambio dentro del judaísmo desde alrededor de los reyes o las crónicas, donde sí había una monolatría, perdón, claro, una monolatría donde hay una diferencia. Una cosa es creer que el Dios que tú tienes es único y no existe ni uno otro, a creer que tu Dios está por sobre los otros dioses. ¿Me entiendes? Esa es Claro. como la gran diferencia. Y judíos creían ese tipo que había dioses, pero Dios estaba por encima de ellos, ¿no? Claro, claro, pero como te dije, es variado, no todos pensaban lo mismo. De Ah, ok. hecho, dentro de la misma jerarquía judía estaban los saduceos y todos por abajo fariseos y todos creían cosas diferentes. Ya probablemente los mismos discípulos de Jesús esperaran cosas diferentes de este Mesías. Entonces es Definitivamente. bastante amplio y dentro de los apócrifos nos muestran
títulos como el Hijo del Hombre, el Mesías, vemos al Mesías en Daniel, también en los apócrifos, por ejemplo, en el cuarto de Esdras, en Enoc, vemos a estas figuras exaltadas que pasa de Enoc a Metatrón, que eran figuras mediadoras en realidad. Sí, Era como que estaban entre medio entre el cielo y los hombres y ese exactamente. tipo de Y cosas. eso es interesante, Pablo, perdón que te interrumpa, pero es ¿Sí? interesante ver que dentro del judaísmo había esa veneración a los profetas, que Claro. como tú lo mencionabas, Enoc, Moisés, Elías, estaban en un nivel arriba, obviamente, a una insimilitud a los ángeles, Claro. ¿verdad? Y es una veneración que, bueno, que dentro de la iglesia cristiana ha existido y dentro del judaísmo lo hubo. Claro. De hecho, Bart Ehrman, cuando habla en su libro Cómo Jesús se convirtió en Dios, habla de este tipo de cosas. O sea, dice que él piensa que, a pesar de que fue tardía la devoción a Jesús, alrededor de finales del primer siglo, dice que si Jesús recibió adoración, fue similar a lo que vendría siendo un César o estas figuras mediadoras o ángeles exaltados en el mundo antiguo. ¿Ya? Obviamente tenemos un libro que ataca a estas posturas de Bart Ehrman, que es principalmente Michael Bird, bueno, y gran parte de la ortodoxia o de los fundamentalistas eh, conservadores de la cristología, pero la cristología temprana es bastante compleja porque, como dice Antonio Piñero, que uno de mis autores favoritos, a pesar de que está desde el lado agnóstico, es bastante serio y siempre va por la razón y ese tipo de cosas. Como nosotros somos hijos de la ilustración, pero dice que la cristología o el mundo antiguo es complejo porque es como si te pasaran, es un ejemplo que da él, como si te pasaran un rompecabezas enorme, pero no te mostraran el boceto, ¿ya? O el dibujo de esta rompecabezas, y aparte no tienes todas las piezas para armarlo. Exacto. Entonces, meterse en la antigüedad, en el mundo antiguo, con pequeños fragmentos, pequeños papiros, nosotros nos vamos por eso, pero también nos vamos por medio de las tradiciones. Y fíjate, es algo bien interesante, leyendo el libro de Michael Barth, él mencionaba acerca del Evangelio de Marcos, que igual yo creo que lo tocaremos, que muchos argumentos, Claro, muchos especialistas han intentado mostrar de que tenía una visión adapcionalista, hablando Marcos, y sobre todo porque iba dirigido, parece ser, al mundo gentil, si no me equivoco. Entonces, a los romanos precisamente. Entonces, se empieza a interpretar lo que es hijo de hombre o hijo de Dios desde una forma adopcionalista, según algunos argumentan, y es lo que Michael Beer trata de mostrar que no era así, que un judío no concebía, no tenía esas concepciones de que un ser humano pudiese divinizarse en alguna medida o llegar a la natura de Dios, la naturaleza de Dios, esa esencia. Entonces, él mencionaba que si alguien lee, si tú le das el Evangelio de Marcos y lee el pasaje del bautismo de Jesús a un budista o a un hindú o a un musulmán, si lo leen lo van a interpretar diferente por su contexto.